Bienvenido a la entrevista en Antofagasta Televisión. Y en esta oportunidad vamos a conversar sobre un libro que ha generado harto revuelo a nivel nacional, ha generado expectación y también debate respecto a lo que plantea. Se llama Diálogo de Conversos. Acá tengo el libro y usted dirá, ¿converso? Sí, pues converso. Es un concepto, es una palabra, que en la segunda acepción de la RAE señala dicho de una persona que ha cambiado de ideología o de corriente. Nos acompaña uno de los autores, Mauricio Rojas. Bienvenido a la entrevista. Muchas gracias, un gusto estar con ustedes. Es un libro que se ha lanzado a nivel nacional en estos conceptos de surgimiento de ideologías, y ustedes plantean una lógica que no va al contrario, sino que es, a ver, estoy tan convencido, este será el camino, no. En el caso de ustedes el vuelco fue de izquierda a derecha. Puede pasar que el día de mañana aparezca un converso que pase de derecha a izquierda, ¿por qué no? Eso se lo voy a preguntar el día de hoy. ¿Quién es Mauricio Rojas? Se lo comento, historiador, obviamente, profesor que estudió en la Universidad de Chile Derecho y en su juventud fue un activo militante del MIR. De hecho, además, fue instructor, no de temas políticos, instructor de armas. Él ahí en el cajón del Maipo estaba enseñando a disparar. ¿Qué se disparaba en esa época? Muy poco. Todavía el MIR tenía muy pocos fierros, como se decía. Fabricaba mochilas también sí, de estilo vietnamita, que eran bastante buenas. Bueno, fue exiliado en Suecia y durante el año 2002 y 2008 fue miembro del Parlamento, y las cosas de la vida lo llevó a abrazar el otro lado del camino, que es una ideología más de libre mercado, junto a Roberto Ampuero, que además es del mismo camino, militante comunista, que fue ministro durante la administración del presidente Sebastián Piñera. A ver, ¿cómo nace primero el libro? Mira, el libro este es un producto de estos dos chilenos que han cambiado mucho, que han viajado mucho y que nunca se habían encontrado, a pesar de que los viajes eran paralelos, habíamos llegado a ideas liberales ambos. Y muchos amigos nos preguntaban, pero ¿cómo no se conocen?, etcétera. Hasta que Roberto tomó la iniciativa de decirme, cuando estemos en Chile la próxima vez, coincidamos ahí, juntémonos. Y eso ocurrió solamente a fines del año pasado. Físicamente nos conocimos por primera vez en octubre del año pasado y nos juntamos el 5 de diciembre en la casa que tiene Roberto en Olmué, lo que él llama el Jardín de Epicuro, y ahí con una grabadora conversamos prácticamente 2 o 3 días largamente, la primera conversación que teníamos sobre nuestras vidas, el recorrido, los dolores, las dudas, porque todo esto es un gran cambio, duele, uno se siente solo, uno va buscando alternativas nuevas. Entonces era muy importante para nosotros dos vernos en otro, preguntarnos cosas. Era un otro que tenía una experiencia muy relevante para uno. Y así surgió este diálogo que grabamos, sin la intención todavía de hacer un libro, sino simplemente de documentar este encuentro. Y después vimos que ahí había un material que terminó siendo Diálogo de Conversos, que vamos a presentar hoy día acá en Antofagasta. Este día martes. Martes a las 6:30 en claro, INACAP. Martes INACAP. A ver, primero que todo, ¿por qué usted era un hombre que estaba dentro, digamos, de las derechas e izquierdas, estaban en los extremos? No sé si más extremo que Roberto Ampuero, pero estaba en un extremo ya... Más extremo, más sin extremo duda, ya, sin duda, claro. Que era la imitación de lo que había hecho el Che en Cuba, era la lucha... La vía armada. La vía armada. Pasado un tiempo, ¿qué cosas de aquella ideología hicieron cambiar de opinión? Mira, uno va reflexionando, viendo además ejemplos prácticos, y uno se da cuenta que cuando mis ideas, las ideas del marxismo revolucionario, llegan al poder, siempre crean dictaduras feroces. Y la pregunta obvia es, ¿hay alguna relación entre estos sueños juveniles, fantásticos del hombre nuevo, de crear un mundo nuevo, y estos resultados horribles que se obtienen? Esa fue lógicamente una campanada de alerta. ¿Cómo es posible? Es que siempre pasa algo, siempre hay un error de aplicación. Y pensando, viendo los resultados, uno llega a la conclusión, y fue lo que yo llegué en Suecia, meditando sobre esto, que había una relación entre estos sueños fabulosos, que prácticamente son
de carácter religioso, es traer el paraíso a la tierra, y los resultados había una relación. Y era que este fin grandioso terminaba justificando cualquier medio, imponer por la violencia un ideal. El hombre nuevo, por ejemplo, permite disciplinar, maltratar, incluso eliminar al hombre real como tú o como yo. Es decir, en el sueño este tremendo mesiánico se escondía una semilla de un mal que se termina realizando cuando uno tiene el poder. Además, mira, cuando yo estudié sueco, mis compañeros ahí estudiando sueco, había una refugiada de la Unión Soviética porque se había enamorado de un extranjero, un homosexual cubano que había estado en los campos de concentración de Che Guevara y Fidel Castro. Imagínate, lo que es confrontarse con mis ideales, pero vistos desde el otro lado. Yo venía arrancando de la dictadura de Pinochet y él venía arrancando de la dictadura de Castro y Che Guevara, y ahí estábamos, ambos arrancando de formas dictatoriales de ejercer el poder. La pregunta es la izquierda, porque eso es la izquierda más extrema, ¿Sí? pero la izquierda como ideología está rara entonces. Depende de lo que se defina. Porque usted ha sido crítico o no crítico del gobierno de Michelle Bachelet. Sí, crítico, por supuesto. Crítico sobre todo de este gobierno de Michelle Bachelet, porque está replanteando algo inquietante, la refundación del país. Esto de la retroexcavadora, de hacerlo todo de nuevo, esta nueva constitución que va a salir un poco mágicamente de estos cabildos populares, eso es puro populismo en realidad. Imagínate cabildos, quiénes van a ir a los cabildos, etc. Toda esa ideología de partir de nuevo, de dejar todo lo que hemos progresado para empezar desde cero, es algo que me recuerda a los años 60 y 70, donde las ideologías de ese tipo, mucho más militantes, una situación muy distinta, mucho más tensa en el país, pero esas ideologías llevaron al país a un enfrentamiento brutal. Porque cuando alguien plantea, aunque tuviera una exigua mayoría, cambiarlo todo, va a haber una resistencia tremenda. Se evita el gradualismo, la transformación consensuada, y se pasa a la transformación confrontativa. Usted, o sea, entiendo de que su lógica no es que esté en contra de los cambios o de los cambios del sistema, sino que la forma en que se hacen. Yo pienso que hay mucho que cambiar. Hay una derecha aquí en Chile, de la cual yo no me siento en absoluto parte, que se enamoró del modelo. Todo era bueno. No, hay muchas cosas que cambiar. Hay que preguntarse, ¿es justa la sociedad que se creó? Hay que modificar partes importantes de ese modelo que le generó mucho progreso a Chile, pero que también tiene problemas, la desigualdad, por ejemplo. O sea, uno tiene que ser crítico con toda realidad, porque no hay realidades perfectas, lógicamente. Por lo tanto, yo tengo una crítica con esa derecha, ¿para qué decir con la derecha que defiende todavía a Pinochet en su conjunto? De eso yo no tengo ninguna simpatía por ello. Mi madre estuvo en Villa Grimaldi, yo sé muy de cerca lo que fue el terrorismo de Estado que hubo en Chile. Por lo tanto, mi posición es liberal. Liberal significa no unas cuestiones económicas, unas reformas económicas, significa la defensa irrestricta de la integridad del individuo. Limitar toda opresión, todo lo que nos resta libertades a nombre ya sea del comunismo, del nacionalismo, de cualquier cosa. Por lo tanto, yo me siento muy equidistante de derechas e izquierdas, defendiendo ciertas ideas de libertad que son las que desde hace mucho tiempo llegaron a ser mi doctrina, digamos. En su época habían, aunque uno parezca ilusorio, no habían solamente dos caminos, no había el camino del MIR o el camino de los diálogos de Washington, o consenso de Washington, perdón, habían un camino intermedio en esa época que se llamaba, distinto hoy en día como es, pero que era la democracia cristiana en esa época, distinto al partido de hoy. Había en esa oportunidad tres caminos. Si usted volviera a esa época de juventud, pero con los años y con las canas que hoy en día tiene, ¿volvería a abrazar esta izquierda que vivía por las armas o quizás hubiese estado más cerca de Otto Frei Montalva? Pero de ninguna manera abrazaría esa izquierda, porque esa izquierda fue parte de la destrucción de la democracia chilena. El 11 de septiembre, cuando los generales llegan a La Moneda, ellos llegan a enterrar una democracia que los civiles han de hecho matado. Porque la democracia muere cuando no hay convivencia cívica, amistad cívica, cuando el país se divide en dos bandos enfrentados a muerte, como llegó Chile a ser el año 73. Y lamentablemente ya a fin de este periodo habían solamente dos bandos. Había desaparecido la alternativa del medio, del centro, digamos,
que en su momento fue muy radical. Acuérdate que Eduardo Frei estaba por la revolución en libertad. O sea, todo Chile en el año 64 votó por la revolución en libertad o marxista, el 95% de la gente votó por ello. Eran tiempos de cambio. Pero esos cambios dieron origen a un extremismo, por el lado de la izquierda y después por el lado de la derecha, ambos reaccionando uno contra otro, y nos llevó a ese trágico desenlace. Esa es la gran lección de la historia de Chile. ¿Allende era demócrata o fue víctima de lo que sucedió, de sus partidos? Allende era una persona muy ambigua, que tenía muchas caras, celebraba a la Cuba del Che Guevara y Fidel Castro. Yo me acuerdo del orgullo de Salvador Allende mostrando ese libro que le regaló Che Guevara, que decía a Salvador que busca los mismos fines por otros medios. ¿Cuáles eran los fines? La Cuba del Paredón. Este hombre que dirigía la Organización Latinoamericana de Solidaridad, que agrupaba a todos los grupos guerrilleros de América Latina, pero que a la vez había sido respetuoso de las reglas democráticas, parlamentarias, un hombre que estaba profundamente enamorado, se puede decir, del MIR, de Miguel Enrique, los veía como los jóvenes idealistas. Es decir, Salvador Allende es una persona que reúne, es un gran burgués además, con gustos exquisitos, y a la vez un hombre que sueña con la revolución. Y ese hombre lleva a Chile a un momento donde él mismo no tiene ningún control sobre las fuerzas que ha desatado. Su partido mismo, ya en el año 67, había dicho que la vía pacífica estaba cerrada. Por lo tanto, aquí hay una gran en este encuentro en Chillán. Congreso de Chillán, política oficial del partido, aprobada por unanimidad. Yo no conozco ninguna reservación que haya hecho Salvador Allende contra la línea del partido. Por eso estamos hablando de un Chile donde el extremismo político estaba metido en las más altas esferas del gobierno. El Partido Comunista, al cual pertenecía a su juventud, Roberto, era mucho más moderado en ese sentido. Sabía que la Unión Soviética no iba a estar manteniendo otra Cuba en América Latina, ya le costaba mucho la Cuba que tenía en el Caribe. Pero dentro de esa constelación de fuerzas, los extremismos finalmente terminaron venciendo. ¿Qué conclusiones podría obtener un joven el día de hoy que abraza los extremos, tanto de derecha chilena como de izquierda chilena, y que ha conocido algún lugar en el mundo, ha ido a Nueva York, ha ido a recorrer la manzana, fue a París, recorrió un par de cuadras, han ido a todos los países, pero han recorrido un par de cuadras, porque no van a las profundidades de la sociedad, no viven ahí. Una vacación, una semana no se puede comparar a vivir ahí. Usted que vive en Europa, que ha recorrido el mundo, que estudió, obviamente tiene acá, por si acaso les comento, acá tiene usted un doctor en Historia Económica y profesor de la Universidad de Lund. O sea, hay un bagaje, hay un estudio, hay una meditación. ¿Cuál sería el mensaje a los jóvenes que abrazan ideologías extremas en ambos lados? Bueno, el mensaje es que traten de estudiar un poco. Como tú dices, no se limiten a andar una cuadra para allá, para acá, en la historia, en el conocimiento, profundicen. Y que vean cómo termina la polarización de un país. Cómo terminó en España con la guerra civil, cómo terminó en Rusia con la dictadura bolchevique. Es decir, es un pésimo camino cuando la comunidad nacional deja de verse como una comunidad. Y las pruebas son abrumadoras. Ahora, esto no quiere decir que yo le diga a un joven, no seas rebelde, no estés por los cambios, todo lo contrario. Pero hay que entender el cambio de una manera que no nos lleve a una solución peor que aquello que queremos resolver. Yo le digo, inspírate si quieres. No pasa de la parrilla a las brasas. Pero totalmente. Yo le digo, inspírate, por ejemplo, en la socialdemocracia sueca si eres de izquierda. Partido moderno, abierto, muy democrático, muy progresista. La izquierda chilena es muy retrógrada, la izquierda latinoamericana es muy anticuada. Se quedaron en la idea de los monopolios públicos, ese tipo de cosas, que en la izquierda moderna europea están descartados. Acá se combate el lucro, por ejemplo, cosas por el estilo, que en Suecia digan, pero ¿qué les pasa a esta gente? Pero en Chile ¿hay izquierda en los partidos socialistas? Claro que hay. La presidenta representa una versión muy izquierdista, cada vez más izquierdizada. Porque acá, siempre se dice que acá la nueva mayoría tiene ideología de derecha, pero una polera de izquierda. No, con el Partido Comunista y con la radicalización de parte de los socialistas y de la presidenta, estamos ante un gobierno realmente de izquierda que plantea un programa refundacional. Vamos a entrar a un proceso inédito de asambleas, de cabildos para refundar la Constitución. Nadie sabe exactamente qué se quiere. Y eso es lo que está llevando a Chile a un deterioro económico y a un conflicto que no se vivía hace mucho tiempo. Aquí tuvimos un consenso post-dictadura que fue muy, muy productivo para todos.
esa idea del consenso hoy día está rechazada, no solamente por sectores jóvenes, sino también por la presidenta y quienes dominan esa coalición gobernante, no menos el Partido Comunista, por supuesto, que tiene una gran influencia en el gobierno actual. Ese es un problema para Chile. Tenemos que volver al consenso amplio, donde hay un Lagos, un Velasco, un Piñera. Son fuerzas que deben reunirse en torno a volver a llevar a Chile a un consenso racional de progreso. Roberto Ampuero, Mauricio Rojas, autores del libro Diálogos Conversos, que están acá en Antofagasta para su lanzamiento. Mauricio Rojas, muchas gracias por haber venido a la entrevista acá en Antofagasta Televisión. Muchas gracias por la oportunidad y todos invitados hoy día a INACAP a la presentación de Diálogos. ¿A qué hora es? 6:30 de la tarde. 18:30 no se alcanza a llegar. Bienvenido sea. Si no alcanza a llegar, tiene la posibilidad de poder ver este libro posteriormente. Muy amable. Muchas gracias. Bueno, libros que permiten, reflexiones que permiten obviamente conocer lo que ha sucedido en el país y también las conclusiones. Estas son vidas. Uno de repente por la edad, los más jóvenes dirán, me falta mucho por vivir, pero de repente todos tenemos que caernos alguna vez, tropezarnos, pero es importante por lo menos tener alguna guía. Desde ya, gracias por la sintonía y continúe como siempre en las pantallas de Antofagasta Televisión.